Quiere decir que una prueba que yo tengo de mi amor al Señor es que yo escucho la palabra y la trato de poner en práctica. ¿Cuántos pueden decir amén? Esa es una prueba de que amo al Señor, ¿no? Por eso el Señor dijo, el que tiene oído, oiga, ¿no? Entonces, es importante prestar atención a la palabra de Dios, porque nosotros hablamos con Dios a través de la oración. ¿Cuántos hablan con Dios a través de la oración? No, Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, porque todo el que pide recibe y el que busca, halla. Si no pedimos nada, ¿qué va a pasar? No vamos a recibir nada. Entonces tenemos que pedir y pedir con fe. Amén. Y entonces es importante que nosotros hablemos con Dios, pero también le pidamos a Dios que Dios nos hable. Amén. Decirle, Señor, yo necesito que vos me hables. Necesito conocer el propósito de mi vida, para qué nací, qué es lo que vos querés de mí, qué querés que yo haga. Entonces Dios nos va a hablar. Amén. ¿Y cómo nos va a hablar? Pastor, ¿voy a sentir una voz del más acá o del más allá? No. Dios nos habla por su palabra. Amén. ¿Dónde nosotros recibimos la voz de Dios? A través de la palabra de Dios. Así que en esta noche vamos a compartir la palabra de Dios. ¿Cuántos la quieren escuchar? Gloria a Dios. Eso es bueno. Cuando hay actitud, dice la Biblia que hay disposición, y la Biblia dice que somos como buena tierra. Si cae la semilla, esa semilla va a germinar porque tenemos buena actitud. Amén. Entonces eso va a ser productivo para nuestra alma y también va a fortalecer nuestra fe. Amén. Porque necesitamos crecer en la fe, crecer en la confianza en Dios, porque eso nos ayudará a disipar los temores, las ansiedades y todo tipo de perturbaciones en nuestra mente, porque la fe es un escudo, dice la Biblia, para apagar los dardos que vienen de nuestro archienemigo. ¿De dónde vienen los dardos a la mente? Del malo, ¿no? No lo vamos a nombrar mucho. Pero sabemos que quiere poner cosas malas, pero Dios quiere que tengamos una mente sana. Dios quiere que tengamos una salud mental, pero quiere que estemos llenos del Espíritu. Y cuando nosotros estamos llenos del Espíritu de Dios, cuando nosotros buscamos a Dios a través de la oración, de la lectura, y pasamos tiempo con Dios de rodilla, acostado, sentado, como a usted le parezca, en el auto, pero buscamos a Dios, vamos a empezar a tener de a poquito, diga conmigo, el carácter de Jesús, la personalidad de Jesús. Y entonces eso se va a empezar a reflejar en nosotros. La gente cuando nos vea va a decir, tiene un parecido a Jesús ¿no? Porque somos hijos de Dios, somos hermanos. Pero al estar, cuando los discípulos estaban con Jesús, se le impregnaba el carácter de Cristo. ¿Cuántos pueden entender esto, no? Yo tengo algunos hermanos de la iglesia donde nosotros salimos y aún algunas cosas mías me quedaron de mi pastor. Al estar con mi pastor, al estar con el Señor, algunas cosas se me pegaron, ¿no? Alguna gente dice, te escucho a vos y escucho al pastor Moisés, ¿no? Pero qué importante que nosotros absorbamos el carácter de Cristo, ¿no? Jesús dice que anduvo haciendo bienes, ¿no? Y cuando lo maldecían, él encomendaba sus situaciones a Dios, ¿no? Y fue puro, sin mancha, no cometió pecado. Y entonces entrenó a los discípulos. Los discípulos se iban pegando, iban aprendiendo del maestro en la marcha. Diga conmigo, aprendemos en la marcha. Gloria a Dios. Entonces ellos iban aprendiendo, ¿no? Iban con Jesús y veían que Jesús que se acercaba y tocaba un leproso que nadie lo quería tocar y Jesús lo tocaba y lo sanaba, ¿no? Y Jesús se acercaba a la gente más despreciada porque eran gente invisible para la sociedad, pero Jesús se acercaba y le decía, ¿qué querés que yo haga? Señor, que recobre la vista. Entonces ahí él oraba, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que pedirle, Señor, yo quiero que vos hagas esto en mi vida. ¿Amén? ¿Cuánto le van a pedir? Señor, yo quiero, y vos expresarle tu necesidad, ¿no? Y Jesús, mientras los entrenaba, le dijo, es importante, muchachos, que ustedes estén llenos de la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eso le iba a permitir tener valor, tener coraje, enfrentar problemas, persecución, rechazo, cárcel, burla, desprecio. Ustedes necesitan estar llenos de mi presencia para poder tener una mente sana, equilibrada y fuerte para cumplir el propósito que era
llevar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias de que Jesús vino a este mundo a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos estábamos perdidos? Gloria a Dios. Y al creer que Jesús vivió, nació, fue crucificado, fue sepultado, al tercer día se levantó, lo vio Cefas, lo vieron los apóstoles, 500 hermanos, y al creer que Jesús es el Hijo de Dios, el único que puede dar salvación, nosotros tenemos vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Pero también tenemos la presencia de Dios. Amén. Y nosotros tenemos que crecer en la amistad con Dios. ¿Cómo crecemos en la amistad con Dios? Diga conmigo, hablando con Dios. ¿Cómo se hace usted amigo de alguien? Y charlando. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener amistad con Dios? Hablando con Dios. Entonces, cuando hablamos con Dios, cuando le pedimos a Dios, Él empieza a obrar a través de su Espíritu y empieza, ayer charlaba con unas personas, y empieza a llenarnos de su presencia. ¿Y cómo es, digamos, la manifestación de esa presencia de Dios? ¿Qué produce en nosotros la presencia de Dios? Diga conmigo, lo primero que produce es amor. Amén. Dios pone su amor, ¿no? Y entonces somos más amorosos, somos más hospitalarios. No somos vengativos ni rencorosos, sino el amor de Dios nos permite perdonar sin guardar rencor. ¿Cuántos les gusta tener este corazón? Al estar cerca de Dios tenemos amor, tenemos alegría, porque el Señor nos sacó de la tristeza, de la angustia, del dolor, de la soledad, de los vacíos. Entonces, cuando nosotros oramos como estamos orando, le cantamos con entendimiento, porque sabemos de dónde nos sacó el Señor. ¿Cuántos recuerdan de dónde lo sacó el Señor? Muchas personas que Dios los sacó de la depresión, de personas que se querían matar, personas que estaban adictas, personas que ya no querían vivir. Y cuando experimentaron la presencia de Dios, el Señor alegró su vida. ¿A cuántos el Señor alegró su vida? ¿Eh? Y por eso estamos acá, no porque tenemos ganas de... No, porque si no estaríamos mirando Netflix y estaríamos ahí comiendo empanada. No, estamos aquí porque queremos más de la presencia de Dios. Queremos más de la palabra de Dios. Porque no solo que recibimos, sino también Dios dice que del regalo que recibimos, de la gracia tenemos que dar. De gracia recibiste, de gracia da. Entonces tenemos que nosotros llenarnos de Dios para vivir en plenitud. ¿Qué es en plenitud? Para tener paz, para tener alegría, porque la presencia de Dios produce amor, produce gozo y produce benignidad, paciencia y también fe. Diga conmigo fe. Y al tener fe, por tener relación con Dios, amistad con Dios, comunión con Dios, se empiezan a disipar los temores, se empiezan a disipar las ansiedades, se empiezan a disipar las fobias. El Señor empieza a obrar una sanidad en nuestra psiquis. Diga conmigo, en nuestra psiquis. Vio donde ni los médicos a veces saben, por más estudio, que el Señor empieza a sanar nuestra psiquis. ¿Y dónde se nota el cambio, pastor? Y en nuestra vida. Estamos más contentos, tenemos ganas de hacer cosas, queremos servir al Señor, queremos reunirnos, queremos venir. No estamos esperando la reunión para reunirnos con nuestros hermanos, cantar al Señor y recibir la palabra del Señor, porque estamos llenos de la presencia de Dios y queremos más. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando estamos flacos de relación con Dios, cualquier excusa es válida, ¿no? Hoy hace frío, no voy a la iglesia. Hoy está el partido, no, hoy no. Hoy tenemos otros ídolos. Pero cuando experimentamos el amor de Dios, Él es nuestro amor. Y empezamos a estar enamorados de Cristo. Porque Él es el que llena lo más profundo de nuestro corazón. Y la Biblia nos enseña que nosotros como cristianos tenemos que buscar ser llenos de la presencia de Dios. ¿Cuántos pueden entender esto? Entonces, cuando Jesús estaba con los discípulos, no solo lo estaba entrenando, pero les dijo, ustedes necesitan la presencia de Dios, necesitan el carácter del santo. Entonces les dijo, ustedes tienen que esperar la promesa, y la promesa era que el Señor los iba a llenar con la misma presencia de Dios. Entonces esa presencia de Dios los iba a hacer valientes, los iba a transformar. ¿Cuántos recuerdan cómo eran los apóstoles? Como nosotros. Algunos eran mal llevados, tenían mal carácter, otros eran medio incrédulos, otros eran, orgullosos, otros competían a ver quién era el que tenía más cocarda, ¿no? Quién podía ser más que el otro.
Pero cuando fueron llenos de la presencia de Dios, empezaron a tener la humildad de Jesús. Diga conmigo, la humildad de Jesús. Cuando fueron llenos de Dios, empezaron a tener compasión por otros y empezaron a liberarse del egoísmo para poder brindar su vida para los demás. Y para eso Jesús los equipó. Diga conmigo, los equipó. Amén. ¿Y cómo los equipó? Los equipó con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, en el capítulo 2 de Hechos, después le habló, ellos estaban esperando, dice que vino de repente como un viento recio y fueron llenos de la presencia de Dios. Y la presencia de Dios, ¿cómo se manifiesta? Como les decía hace unos minutos, con amor, con gozo, con paz, con benignidad, con fe, con bondad, con mansedumbre. Esa presencia de Dios se manifestaba en ellos y un valor, diga conmigo, y un valor para enfrentar la vida, para enfrentar los problemas, para enfrentar las situaciones. Porque Jesús no le dijo, mire muchachos, ustedes por seguirme a mí van a andar joya, como dicen los chicos. No van a tener problemas. No le dijo así. Al contrario, dijo, ustedes van a tener problemas por seguirme a mí. Muchos lo van a rechazar, otros lo van a aborrecer y otros van a querer matarlo. Pero confíen, yo estoy con ustedes. Pero le dio el Espíritu Santo para que ellos tuvieran esa fuerza sobrenatural para levantarse cuando estaban caídos. Amén. Y el que te va a levantar cuando estás caído, ¿sabes quién es? Decí conmigo, el Espíritu Santo. El que te va a consolar cuando sientas tristeza y vos hablas con Dios, ¿sabes quién te va a consolar el corazón? Quizás ningún humano te puede entender, pero Dios es Dios. Diga conmigo, es el fabricante. Él nos fabricó, sabe todo de nosotros. El que te va a consolar va a ser Dios. Y el que te va a motivar y el que te va a dar ganas de vivir y el que te va a alegrar el alma, ¿quién va a ser? El Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia que debemos ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? También como hacíamos ahora, cantando, adorando, orando, escuchando la palabra y buscando las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando nosotros alimentamos nuestra vida espiritual, nos llenamos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si no oramos, si no leemos la Biblia, si nos congregamos cuando está lindo el día y venimos trimestralmente, vamos a estar flacos en la fe. Mirá lo que está a tu lado. Hasta flaco en la fe. Y cualquier problemita, uy, se me quemó la lamparita, qué drama. Cualquier problemita te va a derribar. Necesitamos fortalecernos con la presencia de Dios. Amén. Y vamos a ver un pasaje donde Jesús estaba con los discípulos ahí y busque conmigo San Lucas capítulo 24, versículo 49. San Lucas capítulo 24, versículo 49. ¿No? Aquí, si usted ve el contexto, Jesús resucitado, le aparece a los discípulos, ¿no? Estaba Tomás el incrédulo, ¿no? Estaba ahí y le dijo, mira mis manos, mis pies, ¿no? Él le mostró que había resucitado y les encomendó que ellos tenían que llevar buenas noticias a la gente, ¿no? Que Jesús vino, que venció la muerte y que tiene vida eterna para todos los que creen en Él. Amén. Nosotros también tenemos que llevar esa noticia. ¿Cuántos pueden decir amén? Somos portadores, diga conmigo, somos portadores de buenas noticias. ¿Qué son las buenas noticias? Diga conmigo, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La obra de Jesús. Que Jesús nació de una manera sobrenatural en el vientre de María, se crió, aún 12 años, dice que estaba ahí hablando de la Biblia con los doctores de la ley, con tipos que eran re teólogos. Ya con 12 años estuvo en la carpintería con su padre, pero a los 30 años comenzó su ministerio y en 3 años desarrolló la tarea que tenía que desarrollar. Luego lo arrastraron, lo golpearon, lo clavaron, le clavaron espinas, lo colgaron a una cruz y muchos que le odiaban dijeron, bueno, chao, muerto el perro se acabó la rabia, como dice el dicho, ¿no? Pero Jesucristo, que es el Hijo de Dios, dice que cuando lo colgaron y lo llevaron a la tumba, dice que al tercer día se levantó de los muertos. Y así como se fue, porque dice que cuando se fue en una nube, y dice que los ángeles dijeron a los discípulos que estaban mirando cómo Jesús iba en la nube resucitado, ya enterito, así como se va, así va a volver a buscar a su pueblo. ¿Cuántos esperan la venida de Cristo?
Amén. Entonces Jesús dijo, ustedes tienen que estar preparados para enfrentar todo tipo de problemas, necesitan ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, y les dio, ¿no?, el mensaje que tenían que, vamos a ver el 24, vamos a leer el 24, 45, ¿no?, que es muy importante, ¿no? 24, 45 de San Lucas, ¿no? Dice la palabra, entonces, después lea todo el 24, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, ¿no? ¿Qué hizo el Señor? Dice que les abrió el entendimiento para que ellos entendieran que el Mesías que tanto esperaban era Jesús. No era un libertador que con espada iba a libertarnos del yugo romano, sino que Él iba a traer el reino de los cielos para que el que creyera en Él no solo tuviera vida eterna, sino viviera bajo sus leyes y bajo su reinado, que es un reino de paz, de justicia, de amor y de misericordia. ¿Amén? Entonces, ¿le dice algo más? No, en el versículo 46 dice, y les dijo, escuche esto, importante, acá habla Jesús, así está escrito, así fue necesario que el Cristo, hablando de Jesús, padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. ¿Cuál era el mensaje que tenían que llevar los discípulos? A ver, diga conmigo, el arrepentimiento y el perdón de pecado. ¿Cuál es el mensaje que tenemos que llevar nosotros como aquellos que somos portadores de la palabra de Dios? El arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es abandonar nuestra vida sin leyes. Vivíamos, como dice el Ricky, vive la vida loca, ¿no? Pero así no fue. Nos hundimos en el pecado, porque el pecado parece dulce, pero luego empieza a ser amarga y te destruye. El pecado es transgredir todas las leyes de Dios. Entonces, como transgredimos todas las leyes de Dios, tenemos que arrepentirnos. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, porque éramos idólatras, porque éramos egoístas, porque mirábamos a una mujer, un hombre para codiciarlo, porque teníamos envidia, porque tantos pecados quebrantamos que no nos salvamos ninguno. Solo por la fe en Jesucristo somos rescatados para ir al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el arrepentimiento es un cambio de vida. Antes mentía, ahora no miento más. Antes odiaba a medio mundo, ahora perdono. Antes tenía una novia en cada esquina, ahora oro por una novia para casarme y tener una familia como la gente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el antes vivíamos a nuestra manera. El arrepentimiento es empezar a vivir a la manera de Dios. ¿Cuántos pueden entender esto? Pastor, ¿qué es vivir a la manera de Dios? Empezar a leer la palabra, examinar nuestro corazón y corregir el rumbo. ¿Y qué más tenían que predicar? El arrepentimiento y qué más. El perdón de pecados. ¿Quién es el único que puede perdonar nuestros pecados? Diga conmigo, Jesucristo. Dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cuando nosotros nos arrepentimos y abandonamos, decirle que está a tu lado, y abandonamos, ese es otro tema. Las cosas malas, Dios nos perdona. Y dice que nadie puede llamar inmundo o inmunda lo que Dios limpió. Si éramos mal hablados, si éramos la peor basura, el Señor nos perdonó. Nos limpió. Y dice que nos dio vestiduras blancas y resplandecientes. ¿Para qué? Decirle al que está a tu lado, para no volver al chiquero. ¿Cuál es el chiquero, pastor? Y el chiquero es el que vive la gente que está lejos de Dios, ¿viste? La corriente de este mundo, el corriente de pensamientos, filosofías y tantas cosas. Entonces, ese era el mensaje que ellos tenían que dar, que la gente se arrepienta y se vuelva a Dios para vivir tiempos de refrigerio, de paz, de alegría, y con la seguridad que cuando quedamos 1,5 metros abajo, nuestro espíritu va ¿a dónde va? A la presencia de Dios. ¿Cuánto tiene esta seguridad de salvación? Y si no tenemos a Cristo, ¿qué problema hay? Condenado, decir. Eso es lo que dice la Biblia. El que creyere fuere salvo, y el que no, el que rehúsa, chao, condenado. Hay un cielo y un infierno. Cristo te da la eternidad, el paraíso. ¿Cómo le dijo Jesús al ladrón que creyó? Ciertamente hoy estarás en el paraíso, ¿no? Entonces, es bueno tener la fe en el lugar correcto. ¿Cuántos dicen amén?
Mucha gente dice, yo tengo fe, pero aún la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. La fe tiene que estar puesta en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, que es el único que usted va a ver la tumba de él, ¿y sabe cómo lo va a encontrar? Vacía. ¿No? Y la tumba de todos los líderes religiosos, de Mahoma, de Buda, de todo, va a encontrar ceniza, hueso, pero algún resto de esos mortales. Pero Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente, resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Diga conmigo, vida en abundancia. ¿Qué vida en abundancia, pastor? Es vivir un día a la vez, es disfrutar de las cosas sencillas, es poder tener a Dios en primer lugar, tener paz, tener dominio propio, tener un buen corazón, porque el único que pudo limpiar nuestro corazón sucio por el pecado, diga conmigo, Jesucristo. Dice la Biblia que Él es como jabón de lavadores y que si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Y sabe qué más dijo Jesús? Que del corazón salen todas las maldades. Los adulterios, los homicidios, los robos, los hurtos, la perversidad, la envidia, todo sale del corazón. Por eso cuando nosotros le pedimos perdón al Señor, diga conmigo, Dios nos limpia el corazón y tenemos que conservarlo. ¿Cuántos dicen amén? Decí conmigo, ahí está el tema, pastor. Hay que conservarlo. ¿Cómo, pastor? Perdonando. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Dijo Pedro. 70 veces 7. ¡Wow! ¿Y qué más? Si te maldicen y te desean la muerte y te escrachan en el Facebook y te mandan un mensaje, bendecilo. Amén. Y dice que paguemos bien por mal. Y si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Amén. Oh, pastor, eso no es tan fácil. Es fácil con el Espíritu Santo. Si nos llenamos de Dios, el carácter de Dios, el Espíritu Santo nos ayuda a ser cada día un poquito más parecido a Jesús. Esa es la meta, hermanos. No solo cumplir el propósito que tenemos mientras tenemos vida de poder llevar las buenas noticias a la gente, que Cristo es el único arca de salvación para este mundo que se va a destruir en un momento. Así como el arca de Noé. ¿Cuántos recuerdan el arca de Noé? Dice que Noé halló gracia delante de Dios. Imagínense multitudes, miles de personas. El único que se salvó del juicio de Dios, diga conmigo, Noé y su familia. Porque era temeroso de Dios. Es importante tener respeto a Dios. Porque aquel que cree en Jesús, Jesús es el arca de la salvación. Venga lo que venga, el único que te va a salvar va a ser Jesús. Amén. Cuando nuestra fe está en Él. ¿Cuánta gente busca a Dios? Dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final es camino de muerte. Gente busca la religión, gente busca en el esoterismo, gente busca en las terapias, gente busca en las vidas pasadas, en el espiritismo y terminan peor que antes. Pero si buscamos a Jesús, si buscamos relacionarnos con Él, empezaremos a experimentar una nueva vida. Y cuando experimentamos una nueva vida, Dios empieza a reformar tu mente y la Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva persona, es una nueva criatura. Las cosas viejas ya fue. ¿Cuántos dicen amén? No, dice que no nos acordemos de las cosas pasadas, dice Dios. Porque aquí yo hago cosas nuevas y pronto saldrá la luz. ¿Cuántos la esperan? Diga conmigo, Dios va a hacer cosas nuevas con mi vida. El pasado pisado, decía un dicho antes, ¿no? Pero el pasado dice que Dios echó nuestros pecados en el fondo del mar. Así que si Satanás te viene a recordar los pecados que vos hiciste anteriormente de Jesús, decirle, diablo inmundo, Dios me perdonó, así que te vas en el nombre de Jesús. Porque sabes una cosa, el diablo va a querer comerte la cabeza con la culpa. Ah, ahora te hace la cristianita, el cristianito, pero bien que te gustaba, y andabas por acá y por allá, ¿no? Diablo inmundo, el Señor me perdonó. Y si Él me perdonó, yo me siento perdonada, me siento perdonado. Y yo comienzo una vida a la manera de Dios. Porque sé que podré construir mi vida, podré construir una familia, podré educar a mis hijos con amor, cariño, donde haya un ambiente de que ellos crezcan saludablemente en un mundo que se corrompe cada día. Pero dice que en la tierra de Gosén había oscuridad, dice la Biblia, pero los hijos de Dios tenían luz en sus hogares. Así que puede estar corrompido a tu alrededor, pero si vos fundamentás tu vida y tu familia en Cristo, va a haber luz, va a haber presencia, va a haber paz,
y tu familia y tus hijos se van a criar en un ambiente de fe, de cariño, de amor, de valores, con identidad, con una salud espiritual buena y con una identidad buena, y van a ser personas de bien, porque todo lo que les sembrés, eso va a germinar. Si les sembramos amor, les sembramos valores, les sembramos respeto, les sembramos palabra, les sembramos unidad, y ven en nosotros como familia que el reflejo de Cristo se ve cada día más, ellos van a imitar más lo que ven que lo que escuchan. Diga conmigo, los que somos padres tenemos que ser ejemplo. Tenemos que ser ejemplo. Porque nuestros hijos miran lo que hacemos en nuestra casa, cómo tratamos a nuestra esposa, cómo los tratamos a ellos, si mentimos, si decimos, no, decirle que no estoy, el que le debo, decirle que no estoy. No, tenemos que hablar verdad, amén. Porque esa era la vieja vida, diga conmigo, esa era la vieja vida. Yo tenía unos amigos que uno se llamaba Mentirita y el otro se llamaba Juan Mentira, tenía dos. Entonces, porque el mundo vive como un hábito la mentira, pero la Biblia sabe que dice que Satanás es el padre de la mentira. Y si yo sigo mintiendo, voy a tener grandes problemas. Pero si digo la verdad, voy a tener el respaldo de Dios. Viste que los abogados te dan más que decir, vos tenés que mentir, decir que esto, que el juez. No, mire, abogado, yo soy cristiano, yo voy a decir la verdad. Porque es que si digo la verdad, Dios me va a respaldar. O sea, si digo mentira, Dios me va a decir, arreglate vos. ¿No? A Dios, ¿no? Entonces, Jesús le dijo, bien, ustedes tienen que predicar arrepentimiento, que la gente se vuelva a mí. Hermano, volverse a Cristo es vivir lo que Él nos enseñó. Amén. En nuestro día cotidiano. No es templo, no es estructura, es mi vida con Él y mi comunión con la iglesia, que son los hermanos que alaban y adoran al Señor. Amén. La iglesia no es el templo. La iglesia somos nosotros, que Jesús dijo, se tienen que congregar, tienen que tomar cena, tienen que animarse unos a otros, tienen que alentarse, tienen que enseñarse, tienen que entrenarse para salir afuera. ¿Y qué? Y ganar discípulos y hacer discípulos. Para eso estamos en el camino del Señor. Amén. Para llevar buenas noticias y también saber que Él se dijo, yo los voy a respaldar. Yo los voy a acompañar. Cuando ustedes prediquen este mensaje de arrepentimiento, de perdón de pecado y de buenas noticias para que la gente pueda salir de su ruina, mi presencia irá con ustedes. ¿Cuántos tienen tranquilidad por eso? Wow, gracias, pastor. No estamos solos, hermano. No estamos solos. Fíjese que el Señor le prometió eso, ¿no? Dice 24:46, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dice que no hay otro nombre dado a los hombres el cual podamos tener vida eterna. Diga conmigo, el único, Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Poderoso, porque los demonios tiemblan cuando escuchan el nombre de Jesús. Las potestades, porque la Biblia dice que no tenemos lucha contra humanos, que hay demonios que atormentan las personas, que se meten adentro de los cuerpos, que toman ámbitos espirituales, casas, lugares. Y Jesús dijo, en mi nombre, dijo Jesús, ustedes van a echar fuera demonios. Diga conmigo, esa es una señal. Porque las señales, ¿sabe a quién le van a seguir? ¿A los incrédulos? No, a los que creen. Entonces Dios prometió que cuando nosotros predicásemos el Evangelio, iba a haber señales. Los enfermos iban a sanar, los cautivos, atormentados y lunáticos iban a recibir sanidad, porque solo el poder de Dios puede sanar un alma y un cuerpo enfermo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, fíjese que Jesús aquí dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas, diga conmigo, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¡Wow! Y vosotros sois testigos de estas cosas. No, muchacho, esto no queda en Jerusalén. Usted tiene que diseminar este evangelio en todas las naciones. Amén. Por eso estamos orando por los misioneros, estamos respaldando misioneros, y quizás tú puedas ser el próximo misionero a China o a África o a Corea del Norte. ¿Cuántos pueden decir amén? Wow. No.
Porque el Señor hace eso, llama. Y cuando Él llama, no nos podemos resistir, ¿no? Pero vamos terminando. Fíjese lo que dice. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Y escuche esto, importante. Hasta que seáis investidos de poder de lo alto, ¿no? ¿Qué necesitamos? Ser investidos del poder de lo alto, ¿no? Ellos iban a necesitar esa investidura, no es como una vestimenta, pero es la presencia de Dios para hablar con valor. Recuerden que estaban en ámbitos totalmente contrarios a Cristo. Para hablar con valor, para sanar enfermos, para hacer la obra de Dios, ellos necesitaban estar investidos del poder. Y esto mismo que Jesús enseñó, lo enseñó Pablo, lo enseñó Pedro, porque donde iban le decían, ¿ustedes qué bautismo tienen? Nosotros nos bautizamos en agua para arrepentimiento de pecado. Pero ¿tienen el Espíritu Santo? ¿Tienen el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo, hay otro bautismo más? Sí, Jesús dijo que bautizó con agua para arrepentimiento. Juan bautizó con agua para arrepentimiento, pero Jesús es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Entonces necesitamos la iglesia para ser efectiva, para ganar almas, para crecer, para multiplicar, para tener compasión por otros, para invertir nuestra vida en otros. Necesitamos ser embestidos de poder. ¿Cuántos dicen amén? Si no nos acomodamos la silla, hermano, no, que lo haga el pastor. Él tiene llamado. Que lo haga. No, somos todos llamados. Jesús dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, tiene vida eterna. Y el que no, ese le viene el hacha, condenado. Pero nosotros somos los que tenemos que llevar el mensaje. Y para ser motivados, necesitamos ser motivados no por la emoción, no porque alguien nos empuje, sino por el Espíritu de Dios. Él te va a impulsar. Te va a decir, hablale a tus amigas, hablale a tus amigos, hablale a tus compañeros de trabajo, porque si se mueren, qué tema, ¿no? Que se muera alguien cerca que no le hablamos de Jesús. Y en vez de irse al cielo, se va al infierno. Tenemos que hablar de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ellos iban a necesitar el poder del Espíritu Santo. Y tengo como varios pasajes más, pero voy a dejarte este último, que está aquí en Hechos capítulo 8, versículo 14. Usted si ve la historia, bueno, ellos empezaron a ser esparcidos por la persecución y dice que llegaron a una ciudad, predicaban a Cristo y hacían muchas señales de poder, porque Dios respaldaba con señales, y pudieron desenmascarar a los magos, a los curanderos, a los brujos que había en la ciudad, diciendo que ese poder no era de Dios y era de Satanás. Entonces empezaron a escuchar a Felipe. Y lo primero que hicieron los apóstoles, después hay muchos pasajes más, es que la gente fuera investida de poder y llena del Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir amén? En la iglesia cristiana, hermano, en toda iglesia cristiana, era muy común que se predicara que seamos llenos del Espíritu Santo, ¿no? Hoy no tanto, pero cuando nosotros conocimos al Señor, era una necesidad porque lo hacían los apóstoles. Fíjese que después busque Hechos 19, donde Pablo fue a un lado y dijo, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo, che? ¿Qué? ¿Una fuerza, una paloma? ¿Qué? ¿Un poco de agua? No, en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces dice que les imponían las manos y recibían el poder de Dios. Y Pedro hizo lo mismo. Dice, cuando estaba hablando, dice que estaba hablando que ellos tenían que predicar para arrepentimiento, y mientras Pedro hablaba, vino el poder del Espíritu Santo sobre las personas. Y así lo ve en el libro de los Hechos, que lo primero que hacían los apóstoles es lo que Jesús hizo con ellos, que la gente sea llena de la presencia de Dios. ¿Para qué, pastor? Porque cuando somos llenos de la presencia de Dios, se disipa el miedo, se disipan las fobias, se disipa un montón de problemas mentales y empieza el gozo, la fuerza y el ánimo para hacer la obra del Señor. Amén. Y con esto quiero terminar, con este capítulo, como les decía. Estamos en el capítulo 8, versículo 14. Ahí después léalo todo porque es interesante, ¿no? Había un brujo ahí que se llamaba Simón, que claro, ellos vieron que los apóstoles cuando le ponían la mano, la gente recibía el poder de Dios. Y el brujo quería comprar ese poder con dinero, como si el poder de Dios se comprara con dinero. El poder de Dios es de Dios, amén. No se puede comprar por dinero. Dios lo hace por gracia y por misericordia.
Tiene por ahí, capítulo 8, versículo 14, dice, cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. ¿Qué había recibido Samaria, la ciudad? Diga conmigo, la palabra de Dios. ¿Y qué hicieron? Enviaron allá a Pedro y a Juan. Dice, los cuales, escuche esto, habiendo orado por ellos para que recibiesen, ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque aún, diga conmigo, porque aún, ahí está, me gusta, no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Qué bautismo tenían? Diga conmigo, el bautismo en agua. ¿Qué bautismo enseña la Biblia? Que tenemos que bautizarnos en agua, por inmersión, dejando la vieja vida, ¿no? Y levantándonos a una nueva vida. Ese es el simbolismo del bautismo, que decidimos morir a esa vieja vida de pecado, de mentira y de tantas cosas malas, y resucitamos a una nueva vida de santidad, de pureza, poniéndonos en las manos de Dios, ¿no? Y dando testimonio a la gente que ahora sigo a Cristo. Ese era el bautismo. Pero habían recibido ese bautismo, diga conmigo, le faltaba el otro. ¿Cuál, pastor? El bautismo de fuego. Le faltaba la presencia de Dios, el poder del Espíritu de Dios. El que ha obrado en nosotros, hermano. ¿Quién es el que nos liberó? Diga conmigo, el Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos sacó la depresión, las ganas de morir, la fobia, los pecados, la mentira, la lujuria y tantas otras cosas oscuras que teníamos? Fue el poder de Dios, el Espíritu Santo, porque no podemos cambiar por nuestras propias fuerzas. Estamos habituados al mal, nuestra naturaleza está inclinada a lo malo. Por eso necesitamos alimentar la parte espiritual, porque dice que la carne es débil, la personalidad de la persona es débil, pero cuando vivimos en el Espíritu, ahí podemos vencer. Por eso tenemos que vivir en el Espíritu, si no andaremos bien. Y escuchen lo que dice, y con esto termino. Dice el 17. Entonces, diga conmigo, entonces, ahí están ahí. Les imponían las manos, ¿y qué pasó? Y recibían el Espíritu Santo. ¿De quién era el poder? ¿De los apóstoles o de Dios? De Dios. Nosotros no podemos hacer nada. Es Dios que lo hace cuando nosotros actuamos en fe. Cuando nosotros oramos por un enfermo, el que sana es Dios. Cuando nosotros oramos por un poseído, el que saca a los demonios, diga conmigo, es Dios. Cuando nosotros hablamos con valor la palabra de Dios sin avergonzarnos porque no creemos en una religión, en un hombre o una denominación, sino un Cristo que nos cambió la vida, que nos sanó el alma, que nos rescató. Ese valor viene del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos creen que necesitan al Espíritu Santo? Gloria a Dios. Me gusta eso. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para que la reciban. ¿Cuántos quieren recibir y ser embestidos del poder? Para andar, como lo dicen los chicos, con la nitro. ¿Viste? A los autos le ponen la nitro. ¿Y qué más le ponen? Acá tenemos corredores. No, le ponen la nitro. Bueno, ahí cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, marchamos, pero arrancamos como con nafta de avión, ¿no?